Continuamos con la programación de CEPRA. El Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia y CEPRA presentan Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. El programa es un espacio abierto para compartir experiencias y prácticas a favor de la naturaleza. Te invitamos a participar. Aptapi de Saberes, construyendo alternativas. Hombres, mujeres y niños del mundo, no olvidemos del legado que nos dejaron nuestros padres. Agua que no has de beber, no lo dejes correr. Cuida y protege nuestros ríos y acuíferos, que los habitantes del mañana quizá no tengan que beber. En esta primera parte del programa conversemos con Vanderlei Ferreira, docente e investigador de la Universidad Católica Boliviana. También conversaremos con Paul Van Dam, director ejecutivo de Fauna Agua, y con Tito Villarruel, responsable del programa Cono Sur de la Fundación Agricolanes. Empecemos con Vanderlei Ferreira, de la Universidad Católica Boliviana. Vanderlei, bienvenido. Vanderlei, entonces las áreas de recarga hídrica son importantes para el abastecimiento de agua tanto a nivel urbano como rural. ¿Cómo ejemplificamos esto en el caso de nuestra ciudad, en Cochabamba? Bueno, las áreas de recarga hídrica son de suma importancia tanto en el área urbana como rural. Esas zonas son las que permiten que nuestras fuentes de agua, nuestros juturis, nuestras vertientes sigan funcionando. Entonces en el campo muchos de nosotros nos abastecemos de agua de fuentes naturales, de vertientes, juturis, y esas son justamente alimentadas por estas zonas o áreas de recarga hídrica. En el área urbana, como en el caso de Cochabamba, es mucho más importante todavía. Por ejemplo, el agua que se recarga en el parque descarga aquí justamente por la América, y ahí es donde están todos los aguateros. Gran parte de la zona sur de la ciudad, bueno, y no solo la zona sur, se abastece de agua de ahí, de esas vertientes, y esas vertientes dependen de que mantengamos las zonas de recarga hídrica. Eso es nada más la zona de recarga, donde el agua recarga todas nuestras vertientes, nuestros juturis, y que nosotros podemos utilizar tanto en el área rural como en el área urbana. Vanderlei, entonces debemos cuidar las áreas de recarga hídrica, o sea, no solo las fuentes de agua, sino los lugares donde se regenera. Pero, ¿qué tipo de acciones se deben implementar en estos sitios para garantizar que su función ambiental de recarga hídrica se desarrolle de manera óptima y eficiente? Bueno, las áreas de recarga hídrica son de suma importancia tanto en el área urbana como rural. Esas zonas son las que permiten que nuestras fuentes de agua, nuestros juturis, nuestras vertientes sigan funcionando. Entonces en el campo muchos de nosotros nos abastecemos de agua de fuentes naturales, de vertientes, juturis, y esas son justamente alimentadas por estas zonas o áreas de recarga hídrica. En el área urbana, como en el caso de Cochabamba, es mucho más importante todavía. Por ejemplo, el agua que se recarga en el parque descarga aquí justamente por la América, y ahí es donde están todos los aguateros. Gran parte de la zona sur de la ciudad, bueno, y no solo la zona sur, se abastece de agua de ahí, de esas vertientes, y esas vertientes dependen de que mantengamos las zonas de recarga hídrica. Eso es nada más la zona de recarga, donde el agua recarga todas nuestras vertientes, nuestros juturis, y que nosotros podemos utilizar tanto en el área rural como en el área urbana.
¿Cómo deben participar los diferentes usuarios? Impermeabilizar, o digamos, construir en las áreas de recarga hídrica, la estamos impermeabilizando, o sea, estamos evitando que cumpla esa función justamente de que el agua se pueda infiltrar. También cuando sacamos la vegetación que está ahí alrededor, entonces lo que pasa es que cuando llueve, el agua cae y escurre, entonces no tiene mucho tiempo de infiltrar. Entonces mantener las plantas que están ahí, principalmente si son nativas, es muy importante porque eso aumenta esa función de recarga hídrica. ¿Por qué? Porque el agua queda más tiempo ahí y tiene más tiempo para infiltrarse. Otra cosa que también es muy importante de cuidar es no hacer acciones, por ejemplo, que puedan influir en la calidad del agua. Por ejemplo, si tenemos minas cercas donde hay desechos, copajiras y todo eso, puede influenciar. O en el caso de algunas zonas urbanas, por ejemplo, donde se lava la ropa, esa lavaza puede entrar también y afectar la calidad del agua, haciéndola más dura. El agua es un bien de todos nosotros, el agua no tiene fronteras, el agua viaja desde la montaña al mar y vuelve a la montaña. Entonces cada uno de nosotros, donde nos toca, tenemos que hacer algo. Por ejemplo, nosotros aquí del área urbana deberíamos consumir el agua de manera más consciente, digamos, evitar desperdicios, pero también poder hacer algunas acciones conjuntas, por ejemplo, con los comunarios que están en las zonas, en las áreas de recarga, para justamente mantener esas zonas. Hay muchas comunidades, por ejemplo, que cercan sus juturis. Está muy bien porque conservan el agua ahí, no dejan que entre los animales y todo eso, pero conservar solo la vertiente no garantiza que a eso va a seguir teniendo agua. Entonces es muy importante además reconocer y conocer dónde nuestra fuente o vertiente se está recargando, y esas zonas justamente hacer acciones. Los que viven ahí justamente podrían hacer muchas acciones. Una que es simplemente dejar como está, ya está muy bien, sin hacer otras acciones que puedan cambiar, por ejemplo, el tipo, las plantas que están ahí, y esas áreas protegerlas no solo para ellos, sino que para todos los que nos beneficiamos del agua. Gracias, Vanderlei, por tu participación en APTAPI de Saberes. Nos quedamos con el mensaje de que es importante que toda la ciudadanía, usuarios, líderes políticos, organizaciones campesinas y de productores deben realizar acciones de protección en estas zonas. Ahora hablemos del Parque Nacional Tunari, que es el área de recarga hídrica por excelencia en nuestra ciudad, porque alimenta a las fuentes de agua situadas en la vertiente sur del mismo, garantizando que la población de toda la región metropolitana cuente con este recurso para distintos usos. Esta área protegida es una cordillera húmeda rodeada del mayor complejo natural de agua de Cochabamba, con más de 380 lagunas de altura, centenares de humedales, miles de vertientes y más de 600 ríos que fluyen en toda dirección, siendo una de ellas en dirección de la ladera sur, por donde bajan cerca de 54 ríos y quebradas que alimentan los valles templados de Cochabamba. Es decir, que es un territorio de agua. Para conocer la importancia del Parque Nacional Tunari respecto a la recarga hídrica, conversemos ahora con el ingeniero Paul Van Dam de Fauna Agua. Paul, gracias por estar en este programa. ¿Qué nos puedes decir sobre nuestro Parque Tunari, principalmente en sus laderas de la vertiente sur? El Parque Nacional Tunari tiene una importancia fundamental, ¿no?, para el abastecimiento de agua a la población de Cochabamba. Se sabe que la vertiente sur del parque y en particular el abanico aluvial alrededor de la cota de 2750, que también llamamos como biólogos el pie de monte, ¿no?, que esta zona es fundamental para la infiltración de agua y garantiza agua potable a la población humana a través de más de 600 pozos subterráneos y por lo menos unos 1000 pozos adicionales no registrados. Pero también no se debe subestimar la importancia de las laderas de la vertiente sur del Parque Tunari, cuya vegetación nativa, ¿no?, capta el agua de lluvia y permite la infiltración del agua, que de esta manera llega a formar parte
de las reservas de agua subterránea y superficial. Además, lo que mucha de la población no sabe es que el agua de Misikuni también proviene del mismo Parque Tunari, no de la vertiente sur que vemos desde Cochabamba, sino del otro lado, ¿no? De la vertiente norte. ¿Cuál es el estado actual en el que se encuentran las cuencas que forman parte del Parque Nacional Tunari en su función ambiental de recarga hídrica? ¿Qué riesgos atraviesan? El Parque Nacional Tunari es como una esponja, ¿no? Que capta el agua, lo retiene durante un tiempo variable, dependiente de las condiciones del parque, y después lo suelta a través de aguas superficiales o subterráneas. Evidentemente, cuando las condiciones en el Parque Tunari cambian o no se permite que el agua entre a la esponja, se puede tener dos efectos o impactos. Primero, el agua baja demasiado rápido a la ciudad y causa inundaciones o mazamoras. O segundo, si no damos el tiempo a que el agua infiltre, puede afectar nuestros recursos subterráneos, que son importantes para el abastecimiento de agua para la población. De ahí es tan importante asegurar que estas funciones de esponja cumplen. Por ejemplo, la reforestación de las laderas que se está haciendo en la actualidad a través de un acuerdo de cooperación entre instituciones públicas, nacionales, departamentales, municipales y además organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil puede restaurar este equilibrio. Pero igual o hasta yo diría más importante es generar también las condiciones sociales para que haya una regeneración natural de la vegetación. Una gestión adecuada de las zonas de recarga hídrica alrededor de la cota también puede ser otra estrategia para asegurar que las funciones ambientales de esponja se cumplen. Ahora, evidentemente se ha marcado un importante hito con la elaboración del primer plan de manejo del Parque Nacional Tunari en 2017, pero lo que falta todavía es una gestión integral con todos los actores de la región metropolitana y junto con todas las comunidades que habitan el área. Yo diría una gestión de forma diaria, continua, basada en una adecuada planificación que permite que el parque siga cumpliendo con sus funciones. También es importante que toda la población de la región metropolitana reconozca esta función ambiental del parque y que se cree mecanismos basados en la reciprocidad para que el parque pueda seguir cumpliendo sus funciones. Continuando con el tema de la importancia del cuidado de las áreas de recarga hídrica, algunas instituciones como la Fundación Agroecolandes, a través de estudios de investigación-acción con amplia participación social, han desarrollado modelos de restauración, protección y conservación de estas áreas de recarga hídrica, que ya han sido implementados en algunos sitios del propio Parque Nacional Tunari. Para hablar de esto, estamos con Tito Villarroel, responsable del programa Cono Sur de la Fundación Agroecolandes. Tito, ¿qué nos puedes comentar sobre estas acciones? Convencidos de que la disponibilidad de agua depende y va a depender del estado en el que se encuentren las áreas de recarga hídrica y las fuentes de agua asociadas, dentro de la Fundación Agroecolandes hemos impulsado y aún impulsamos acciones integrales de tipo técnico, social, ambiental y legal para promover su restauración, recuperación y protección. En este contexto, por ejemplo, entre el año 2017 y 2019, conjuntamente poblaciones de las microcuencas de Colpi y Queraya hemos implementado una serie de acciones para que estas dos microcuencas recuperen justamente esta cualidad de recarga hídrica y abastezcan de agua al área del Valle Bajo de Cochabamba. Con estas familias, por ejemplo, se han implementado prácticas de reforestación, se han construido zanjas de infiltración para promover mayor infiltración de agua al subsuelo, se han protegido algunos sitios con vegetación nativa, justamente cuya función es recargar y captar el agua de lluvia, se han hecho talleres de sensibilización para el uso más responsable del agua y se ha reorientado la actividad agrícola, digamos, hacia una actividad más saludable con enfoque agroecológico para evitar contaminación del agua. Al mismo tiempo, en el municipio de Tiquipaya, en las cuencas Olapujru y Cora Tiquipaya también se han hecho algunas acciones
reuniones con el OGC 13 de agosto, justamente para también contribuir a esto. Un ejemplo, un dato cuantitativo, por ejemplo, después de haber hecho un modelo matemático hidrológico, las dos microcuencas de Vinto de aquí a unos 5 años van a captar casi 170 millones de litros de agua por año, ¿no? Que va a ser destinado al consumo y al riego. Otro tema bastante fuerte que estamos impulsando es la protección legal, por eso que en los municipios de Totor y Pasorapa estamos en los tramos finales para que estos municipios cuenten con sus leyes municipales de protección de sus áreas de recarga hídrica, además del uso responsable del agua, tanto para riego, consumo y la higiene, ¿no? Entonces creemos que estas áreas deben ser protegidas en el aspecto integral, deben tener un contexto técnico y también deben tener una legislación, una política pública y así convertirse en garantía, digamos, para que estas poblaciones cuenten con agua suficiente en cantidad y calidad. Tito, ahora, ¿qué mensaje daríamos a las poblaciones urbanas y rurales respecto a la necesidad y urgencia de implementar acciones de recuperación, restauración, protección y conservación de estas áreas de recarga? ¿Quiénes deberían participar? Creemos que ha llegado el momento de dar un golpe de timón a la forma como estamos enfrentando la problemática del agua. Como ustedes ven, lo estamos enfrentando solamente desde nuestros derechos, peleándonos por imponer el derecho de unos sobre el de los otros, es decir, los regantes, por ejemplo, ¿no? Sobre los de consumo o los de consumo sobre regantes, cuando el problema es mucho más allá. Es hora de mirar hacia arriba, de preguntarnos cómo están estas áreas, estos sitios donde el agua de lluvia se acumula o se acumulaba y ahora no. Como están deterioradas estas áreas, el agua lo que está haciendo es más bien erosionar y se convierte en un gran problema. Entonces es hora de hablar de nuestras obligaciones, de hacer alianzas estratégicas entre todos los usuarios urbanos, rurales y hacer acciones concretas de cuidado, protección, restauración de estas áreas de recarga hídrica. Peleándonos por la cada vez más poca cantidad de agua no va a solucionar nada. Lo que hay que hacer es garantizar una mayor capacidad de recarga de estas áreas, de manera que la disponibilidad de agua sea mayor y obviamente ya todos los sectores tengamos agua suficiente para nuestros usos. Y no solo ahora, también dejarles algo a nuestras generaciones futuras. Entonces yo les invito, por favor, a todos los oyentes, nos fijemos al Parque Nacional Tunari, cuidemos esa área de recarga hídrica para el eje metropolitano de Cochabamba. Los municipios tienen un área de recarga hídrica. Es importante identificarlos, cuidarlos, restaurarlos, protegerlos, porque solo de esa manera vamos a garantizar una mayor cantidad de agua disponible para nuestros usos. Ya lo saben, amigas y amigos, si queremos contar con agua suficiente en calidad y cantidad, debemos implementar acciones de restauración, protección y conservación de las áreas de recarga hídrica. Pues de no hacerlo, tendremos agua solamente durante la época de lluvia, de 2 a 3 meses, y en el resto del año sufriremos de déficit, que podría traducirse en crisis económica, crisis alimentaria y crisis de salud. Es hora de mirar hacia arriba, hacia nuestras áreas de recarga hídrica, hacia nuestras fábricas de agua y participar de manera activa en su restauración y cuidado. De esta forma concluimos la primera parte de este programa. Vámonos a una primera pausa. Ya volvemos. La Fundación Agroecolandes tuvo sus orígenes en un centro de información y documentación suizo, Centro de Información e Intercambio para la Agricultura Ecológica Agrecol, el año 1983. Empezó a dinamizar los flujos de comunicación e información para promover una opción alternativa al modelo predominante de la Revolución Verde. En 1996 se inicia la descentralización del centro con 2 programas regionales, uno para la región andina, el otro para África Occidental de habla francesa. Es así que el 8 de junio de 2001 se crea la Fundación Agroecolandes en Cochabamba, Bolivia, con la participación de varios socios. Desde sus inicios, la Fundación Agroecolandes impulsó la gestión del conocimiento para la implementación de la agroecología a nivel local. Hoy ejecuta proyectos que promueven la consolidación del desarrollo agropecuario enfocado en la agroecología, con acciones concretas como la agricultura ecológica urbana, periurbana y rural, la implementación de sistemas agroforestales dinámicos, la gestión integral de recursos hídricos, la acreditación con el sello ecológico a través del sistema participativo de garantías y el consumo responsable de alimentos ecológicos mediante circuitos
proyectos cortos de comercialización. En estos 20 años hemos desarrollado amplia experiencia técnica y metodológica de la mano de las familias rurales y urbanas, comunidades, organizaciones públicas y privadas, a nivel local, departamental, nacional e internacional, con quienes impulsamos procesos productivos, sociales y también políticos que nos permiten seguir avanzando en la consolidación de la agroecología como alternativa de desarrollo sostenible para nuestro país. Te invitamos a acompañarnos en este festejo a través de las actividades que iremos difundiendo en nuestras redes sociales y por esta tu emisora amiga. Ya estamos de retorno en la segunda parte del programa APTAPI de Saberes, esta vez conducido por la Fundación Agroecolandes. Ahora continuemos con el análisis de la situación del agua, elemento clave para cualquier forma de vida, como ya estuvimos diciendo. Esta vez conoceremos diferentes experiencias, principalmente en 2 municipios donde la Fundación Agroecolandes implementa proyectos referidos a este tema, Totora y Pasorapa. Para esto nos acompañan el doctor Freddy Cabrera, coordinador del proyecto Parroquia Pasorapa, el técnico Florencio Vilca, responsable de la Unidad de Desarrollo Productivo de Totora, y el ingeniero Germán Jarro, director ejecutivo de la Fundación Agroecolandes. Empecemos con Freddy Cabrera, coordinador general del proyecto Parroquia del municipio de Pasorapa. Freddy, tenemos entendido que a finales del año anterior, nuevamente el municipio de Pasorapa se declaró en emergencia a causa de la necesidad de agua. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Evidentemente en Pasorapa, año tras año, ya de manera recurrente, es un problema muy sentido el tema de la sequía, la escasez de agua, y por este fenómeno pues las familias productoras pierden sus cosechas, ¿no? Principalmente el maíz y el trigo, que son los principales cultivos, y también el tema de ganadería. Hay mortandad del ganado por la escasez de agua y alimento. Por esta situación, el gobierno municipal, con el apoyo del INSA, en la gestión 19-2020, han indemnizado a 550 familias, y para esto pues el gobierno municipal con una contraparte de 75.000 bolivianos. Es un aliciente para las familias en el sentido de que pues por lo menos con ese dinero que se les entrega en efectivo les sirve para poder cubrir en parte lo que fueron los gastos de operación. Ahora este año pues los productores están muy preocupados, en general la población entera, porque recién ha empezado a llover los últimos días del mes de diciembre del 2020, y a la fecha pues los cultivos están, podríamos decir, a una mitad del ciclo biológico, ¿no? Entonces se espera todavía que pueda llover, porque de lo contrario estaríamos lamentando una vez más la pérdida de la producción, ¿no? Que ni siquiera alcanzaría a producir forraje para el ganado, que al final es la única esperanza que se tiene como productores. Esperemos que el tiempo continúe con lluvias para así no tener que estar hablando otra vez más de la sequía en el municipio de Pasorapa. Muy preocupante la situación de la sequía que atraviesan en Pasorapa. Como instituciones tanto públicas y privadas que se encuentran trabajando en este municipio, ¿qué iniciativas están implementando para contrarrestar estos efectos adversos? Ante esta situación, las instituciones que trabajan en el municipio de Pasorapa, como por ejemplo la Fundación Natura, la Fundación Agroecolandes y la Parroquia de Pasorapa, asimismo el gobierno municipal, han venido ejecutando actividades que van a paliar la sequía en el municipio. Por ejemplo, la Fundación Natura ha venido trabajando en lo que son protección de fuentes de agua, también en la clausura de bosques, montes nativos para su regeneración natural. Lo mismo que Fundación Agroecolandes, también desde hace ya unos 3 años atrás ha impulsado o apoyado en lo que es la protección de las fuentes de agua para el consumo humano aquí en el municipio. Por su parte, la parroquia ha estado trabajando en lo que son producción de cultivos más resistentes a la sequía, pensando en la producción del ganado, por ejemplo, la producción del sorgo, la producción de tuna como una alternativa para forraje para el ganado. Y bueno, el gobierno municipal también viene ejecutando 2 proyectos de bastante importancia,
con buen financiamiento, llamado el proyecto Manejo de Monte, que consiste en el cerramiento de un área nativa para la regeneración y también la implementación de parcelas con pastos ya comprobados y que se han adaptado a la zona. Asimismo, la implementación de parcelas de tuna y la construcción de atajados en las estancias de una capacidad de 2.000 metros cúbicos. En programas anteriores comentamos que la Fundación Agroecolandes ha impulsado y apoyado la elaboración de una estrategia municipal de gestión integral de recursos hídricos para Pasorapa. ¿En qué situación está este proceso, Freddy? La iniciativa de las instituciones presentes en el municipio y las autoridades, tanto sindicales como el gobierno municipal, se ha llevado a cabo un evento llamado la Primera Cumbre del Agua al final de 2019. A partir de esto se ha elaborado un diagnóstico con la participación de los habitantes de este municipio, con la ayuda de la Fundación Agroecolandes y una consultora que ha llegado pues hasta los últimos rincones de este municipio para poder recabar la información real y así poder al final concluir con un documento, una herramienta plasmado en un plan estratégico de manejo integral del agua. Este documento ha sido socializado primero en una reunión de la Central Campesina, donde han participado autoridades del Ejecutivo, del Legislativo y también autoridades sindicales, las instituciones. Ha sido aprobado y este ahora está en manos del Poder Legislativo del Gobierno Municipal, es decir, en el Consejo. Esperamos que en la brevedad posible pueda ser aprobado por medio de una ley y así este plan, este documento, esta herramienta pueda ser de mucha utilidad, primero para poder gestionar ante las instancias que así lo requieran, es decir, a la gobernación, el Estado central, y por qué no también otras financieras. Dentro de este plan existen programas, proyectos con presupuestos que van a ayudar mucho en cómo poder resolver este problema de la sequía del agua. Estamos muy esperanzados que con las nuevas autoridades pues se logre este sueño de muchos pasorapeños que pues no sabemos ya cómo resolver la sequía que año tras año nos azota. Esperemos que no sea así y que bueno, sigamos siendo bendecidos con la lluvia que hasta hace una semana estaba muy bien, pero ahora actualmente ya se está sintiendo la falta de lluvia una vez más. Siguiendo con esta revisión acerca de la situación del agua en algunos municipios del departamento de Cochabamba, ahora conversemos con Florencio Virca, responsable de la unidad de Desarrollo Productivo del Gobierno Municipal de Totora. Florencio, ¿en qué situación se encuentra la disponibilidad de agua en las partes de valles y alturas de su municipio? ¿Y qué acciones han estado realizando para enfrentar la sequía? El Gobierno Autónomo Municipal de Totora tiene 3 pisos ecológicos, ¿no? Uno es lo que es zona Yungas, sería tropical. Tenemos las alturas, como se dice, los valles, ¿no? El agua se encuentra en las alturas, tenemos más cantidad de agua, ¿no? Que también proveen al estado Totora, ¿no? En los valles. O sea, en los valles no tenemos suficiente agua, sobre todo, ¿no? Los vertientes están secándose, ¿no? Entonces, en ese sentido, pequeña parte ya se ha traído de arriba, ¿no? Por la tubería, digamos, ¿no? Sobre todo para consumo de agua. Ahora, para riego también han traído una gran parte, pero falta todavía, ¿no? Entonces, en el distrito este y sur, ¿no? Que siempre falta agua. Y como le digo, los vertientes también están secándose, ¿no? Necesitamos agua, por ejemplo, para riego. Necesitamos agua para consumo humano, ¿no? Humano, animales, ¿no? También plantas. Entonces, en ese sentido es un poco difícil, pero a pesar que el gobierno autónomo municipal ha tratado de paliar todo esto, ¿no? Como el alcalde municipal, primero se ha hecho tanques aljibes, ¿no? Cosecha de agua por tanques aljibes. Entonces se ha realizado en el distrito este y sur, tal vez evidentemente no en todas las comunidades, ¿no? Después se ha hecho tanques de ferrocimiento, ¿no? Eso con concha de tripartito, ¿no? Eso financió, por ejemplo, el gobierno autónomo departamental de Cochabamba, una parte, gobierno municipal y los beneficiarios, ¿no? Se ha realizado en 6 comunidades, ¿no? Entonces, casi 3 años consecutivos, cada año se ha hecho 2 tanques, ¿no? De ferrocemento. Y eso
evidentemente apalea, ¿no? La sequía, todo gestionado a través de la gobernación y defensa civil, ¿no? Tanques plásticos para las comunidades. Justo ayer hemos entregado unos tanques plásticos, 10 tanques plásticos a las comunidades, ¿no? Y también a politubos, ¿no? Que hemos gestionado también. Evidentemente falta todavía aún, ¿no? A llegar a todas las familias que tengan su tanque de agua. Para finalizar, Florencio, comenta a nuestra audiencia sobre las 2 cumbres de agua que se organizaron en el municipio de Totora y la situación en la que se encuentra el proceso de incidencia. Se ha discutido harto de este tema del agua, ¿no? Cómo podemos prevenir, cómo podemos cuidar. A raíz de esto ha nacido una ley, ¿no? Una ley municipal de cuidado del agua, ¿no? Y eso está en proceso sigue en proceso de consolidación, sería aprobación, ¿no? Esa ley. Cuando se apruebe esta ley podemos buscar más recursos, ¿no? Podemos proteger fuentes de agua, todo. Entonces con esa ley ojalá que algún día se apruebe, entonces tal vez con esta gestión que nuevas autoridades van a entrar, entonces va a aprobar esta ley, ¿no? Ahora escuchemos al ingeniero Germán Jarro, director ejecutivo de la Fundación Agroecolandes, quien nos contará acerca de las actividades que están desarrollando con estos municipios para ayudar a resolver la crisis del agua. Germán, tenemos entendido que la Fundación Agroecolandes está realizando acciones para contrarrestar los efectos de la sequía en estos municipios. Coméntanos los detalles. El problema del agua es tan crítico en todo el planeta. Cochabamba también sufre de esta crisis tanto para el consumo como también para la producción. Por ello, preocupados como Fundación Agroecolandes, hemos estado promoviendo en las regiones como el Cono Sur y también la región metropolitana la implementación de sistemas de depósito de agua para riego presurizado. Esto con el fin de apoyar en la irrigación de las parcelas agroecológicas, como también en las parcelas bajo producción de sistemas agroforestales que garanticen en la producción de cultivos ecológicos. También mencionar que estos depósitos de agua están construidos en los municipios de Sacaba, Tiquipaya, Quillacollo, Tiraque, Totora, y en este momento también tenemos planificado el apoyo en la construcción de estos sistemas en el municipio de Pasorapa. No solo es pensar en cosechar el agua, sino también como fundación estamos desarrollando acciones de protección de recarga hídrica para garantizar que en el futuro este recurso muy importante para la vida no se agote, que el agua cada vez está más escaso, cada vez es más crítico. Como Fundación Agroecolandes queremos ayudar a recuperar estas áreas de recarga hídrica a partir de la implementación de plantaciones forestales, la construcción de zanjas de infiltración y otras actividades ya en el espacio productivo. Bien, Germán, es importante trabajar con propuestas concretas, tanto para garantizar el derecho humano al agua, así como su disponibilidad en cantidad y calidad para sus otros usos. Por eso están promoviendo no solo leyes municipales en Totora y Pasorapa, sino también estrategias para su implementación. Cuéntanos un poco más sobre esto. Dentro de las estrategias de trabajo que estamos desarrollando, uno de ellos es la gestión integral de recursos hídricos y el cuidado de zonas de recarga hídrica. En ese sentido, en el municipio de Totora, por ejemplo, hemos venido apoyando en la formulación de una ley de protección de recarga hídrica para que sea aprobado y promulgado en las instancias correspondientes, es decir, el Consejo Municipal y la promulgación por parte del Gobierno Municipal de Totora. En los siguientes meses vamos a tener promulgado esta ley y a partir de ello estaremos elaborando también en la estrategia de acciones concretas bajo planes y programas relacionados al agua. En el caso del municipio de Pasorapa, estamos apoyando ya en la elaboración de una estrategia del agua. Este documento ya fue presentado a las instancias sociales del municipio y también al gobierno autónomo municipal de Pasorapa, y después de su evaluación estas instancias han solicitado de que se promulgue bajo una norma municipal. Entonces, a partir de ello también, teniendo esta estrategia para el agua, se van a hacer las gestiones respectivas ante la gobernación y también en instancias del Estado central para mayor inversión para este problema del agua, que es crítico. Pasorapa cada año siempre se está declarando como un municipio con grandes deficiencias de agua y prolongadas épocas de sequía.
sequía. También quiero mencionar que a nivel de la región del Cono Sur, conjuntamente y bajo una coordinación con la Mancomunidad de Municipios del Cono Sur, la Corecosur y la Secretaría de Planificación de la Gobernación de Cochabamba, hemos venido elaborando la Estrategia de Desarrollo Integral del Cono Sur, que está estipulado para el decenio 2020-2030. En este plan también han participado otras instituciones de desarrollo que trabajan en la región, como CIPCA, Agrupo, las instituciones locales como las parroquias, Radio Esperanza. Esperemos de que este documento en los futuros meses, ya cuando se elaboren los PTDIs y los POAs, sean la herramienta y los insumos para que sean tomados en cuenta estos temas como la protección de cuencas hídricas, el desarrollo de la producción agroecológica y el fortalecimiento también de iniciativas productivas bajo circuitos cortos de comercialización y bajo un enfoque de una economía social y solidaria. Bien, amigas y amigos, entonces el agua es un recurso vital y clave para nuestra existencia, tanto en la ciudad como en poblaciones de áreas rurales. Su disponibilidad es cada vez más escasa y, según estudios recientes, esa escasez se irá incrementando cada vez más, por lo que es urgente implementar acciones individuales y colectivas que permitan, por un lado, recuperar e incrementar su disponibilidad vía prácticas de siembra y cosecha de agua, promoviendo su uso razonable y responsable por parte de los usuarios, y por otro, implementando mecanismos de gobernanza social para la generación de políticas públicas que normen su cuidado desde su origen, como es la protección de las zonas de recarga hídrica, así como su uso responsable. De esa forma concluimos esta segunda parte del programa. Vámonos a una pausa y enseguida volvemos con Aptapi de Saberes. Cuidemos el agua protegiendo nuestras áreas de recarga hídrica, lagunas, ríos, vertientes y utilizándola de forma razonable y responsable. Por un plan estratégico municipal de gestión de recursos hídricos en el municipio de Pasorapa. Si la pileta, el pozo, el río o una represa se van quedando secos, no solo es porque llovió menos, sino también por el deterioro de las cuencas. Fue la conclusión de un evento sobre la gestión integral de recursos hídricos. ¿Y a qué se refieren, pues, cuando habla de deterioro de las cuencas? Lo que pasa es que nuestras áreas de recarga hídrica, que en su mayoría se encuentran en las cuencas, no están captando y acumulando apropiadamente el agua de la lluvia, por tanto, no están generando más agua. Los lugares que captan, absorben y acumulan el agua de la lluvia se llaman zonas de recarga hídrica y se ubican en las partes altas o cabeceras de los cerros. Ah, y desde ahí el agua recorre y se concentra en diferentes fuentes, tales como lagunas, vertientes y curichi, para luego ser aprovechadas en riego, consumo humano y consumo animal, ¿no? Eso, en el caso de nuestra Pasorapa, que año tras año es atacada por la sequía, se requiere analizar la situación de nuestras cuencas y áreas de recarga hídrica y con esa información elaborar políticas públicas garantizadas. Pero no solo eso, también el reto de nuestro tiempo es cuidar el agua que tenemos, haciendo un uso razonable y responsable. Para esto tenemos que conocer y sensibilizarnos, tenemos que cambiar de actitud. Eso. El agua es un recurso que se puede acabar, por tanto, debemos hacer un buen uso. Solo así garantizaremos que nuestras futuras generaciones también tengan agua en suficiente cantidad y calidad. Es un mensaje de la Fundación Agroecolandés, Parroquia de Pasorapa, Gobierno Autónomo Municipal Pasorapa, con el apoyo de Miserior y Solidagro. Aptapi de Saberes.
construyendo alternativas. Bien, ahora ingresamos a la tercera y última parte del programa APTAPI de Saberes. Recordemos que estamos conversando sobre el tema de la protección y cuidado del agua. Ahora analicemos la importancia de la participación social y ciudadana en la planificación municipal de la gestión ambiental de este recurso, es decir, en su protección y uso responsable para nuestras múltiples necesidades. De acuerdo al artículo 297, parágrafo 1, numeral 2 de la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen competencias y facultades exclusivas en materia legislativa, reglamentaria y ejecutiva en lo que concierne a su jurisdicción. Tales así que se encuentran facultadas para emitir leyes y normativas en el ámbito de la jurisdicción territorial. Una de estas máximas competencias, según la Constitución Política del Estado, es la planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación departamental y nacional. Dentro de la planificación del desarrollo municipal, los gobiernos autónomos municipales tienen, entre otras, las competencias exclusivas de preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos naturales, por ejemplo, el agua, así como la fauna silvestre y animales, es decir, impulsar y conducir el desarrollo territorial sostenible a partir de una correcta gestión ambiental y la protección de sus recursos naturales. Ahora bien, en la gestión ambiental municipal, la población municipal, es decir, la ciudadanía urbana y rural, tienen el derecho a su vez, el deber de participación irrestricta y su gobierno local tiene la obligación de promover políticas de gestión ambiental participativas y con control social. En efecto, los municipios deben promover una efectiva intervención local, social y cívica a nivel de políticas y acciones, en concreto para involucrar la participación activa y decisiva de la población. No por nada el artículo 138, parágrafo 2 de la Ley número 031, Marco de Autonomías y Descentralización, establece que la participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, como la planificación, seguimiento y evaluación, mediante mecanismos establecidos y los que desarrollen los gobiernos autónomos en el marco de la ley. Al mismo tiempo, el artículo 139 estipula que las normas de los gobiernos autónomos deberán garantizar la existencia y vigencia de espacios de participación ciudadana y la apertura de canales o espacios para recoger y atender las demandas sociales en la gestión pública a su cargo. Ante este hecho jurídico, ¿será que los gobiernos municipales están generando acciones para impulsar la participación social en la generación de políticas públicas para la gestión ambiental? Por ejemplo, para la protección y uso responsable del agua. ¿La ciudadanía está suficientemente empoderada, informada y motivada para realizar una efectiva participación? Para analizar la importancia de la participación social o participación ciudadana en la generación de políticas de gestión ambiental de los municipios, con énfasis para nuestro caso en la protección, cuidado y uso responsable del agua, hoy contamos con la participación del ingeniero Marco Toro de la Fundación Cordillera. También hablaremos con el licenciado Fernando Salazar del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón y nuevamente conversaremos con Tito Villarroel, responsable del programa de Cono Sur de la Fundación Agricolantes. Empecemos con Marco Toro de la Fundación Cordillera. Bienvenido, Marco. Hablando del marco normativo que estipulan la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes respecto a la participación ciudadana en la planificación ambiental, concretamente para la protección y uso responsable del agua, ¿cuál es tu análisis? ¿Cuál es la situación actual? Por un lado tenemos la Constitución Política del Estado que se ha aprobado el año 2009, pero la norma ambiental o el sector ambiental está todavía bajo el amparo de la Ley 1333, que es de 1992, que es la Ley de Medio Ambiente. Entonces es importante en primer lugar vislumbrar ese desfase temporal que hay entre estas dos normas, porque si bien la Constitución Política del Estado tiene derechos y enunciados que son de avanzada, como derechos fundamentales y demás, sin embargo en los hechos
derechos, el ejercicio de estos se ha visto truncado, digamos, por el no desarrollo más bien de normativa que reglamente estos derechos. En la Constitución Política del Estado se reconoce en el artículo 343 el derecho de la población boliviana a participar, ser consultado, informado, sobre todo lo que tenga que ver con la gestión ambiental y principalmente con el derecho a vivir en un ambiente sano. En los temas de minería o hidrocarburos, al ser sectores estratégicos para el país, hay como una tendencia a evitar consultar o evitar la participación, y más aún en un estado en el que el Estado se convierte en juez y parte, porque por un lado está la empresa, las empresas nacionales, la sociedad civil está al otro lado queriendo participar o controlar o ser consultada, y está el Estado que al mismo tiempo es el regulador y al mismo tiempo es propietario de las empresas. Otro elemento es que en el sector del agua no se ha avanzado, no existe una ley de aguas que establezca prioridades de uso, por ejemplo, o medidas que reduzcan la afectación al agua, ¿no? Entonces ves a comunidades compitiendo con empresas, ¿no? Ese tipo de cosas que deberían estar establecidas en una norma. Marco, los gobiernos municipales están canalizando y facilitando la participación social en los procesos de planificación ambiental en sus territorios. ¿Hay interés en la sociedad y en los grupos sociales para participar en estos procesos? ¿Qué acciones se deben implementar para que esta participación logre los resultados esperados? Más bien pocos los ejemplos de gobiernos subnacionales que promuevan una participación de la sociedad civil, no en los procesos de planificación, porque sí la sociedad participa en procesos de planificación donde se definen presupuestos y demás, sino más bien en procesos de planificación ambiental. Son temas manejados por las entidades subnacionales por lo general, y otro que son temas muy complicados de discutir con la sociedad. Entonces generalmente los gobiernos nacionales prefieren discutir mejor en términos de presupuestos que en términos de gestión ambiental o de afectaciones o de prioridades. Uno de los elementos en los que habría que trabajar es en generar información antes de los procesos de planificación y en los procesos de planificación a nivel subnacional, generar información sobre la relación entre las diferentes cosas que pasan en un territorio, ¿no? El manejo de cuencas o la explotación de una mina o de un pozo hidrocarburífero, o sea, cómo te va a afectar. Ha sido un buen intento el 2016 con el SPIE hablar de esto, de la armonización de sistemas de vida, pero creo que las herramientas no han sido suficientemente desarrolladas y la información no ha sido suficientemente desarrollada, y en particular con el tema del agua, ¿no? Es un aspecto en los que desde el ministerio, pero también desde los gobiernos subnacionales, habría que tomar mucho interés, ponerle mucha atención en ver cómo por un lado un contexto de cambio climático está afectando tu disponibilidad de agua y de recursos, y por otro cómo las cosas que estás haciendo en tu territorio, en tu jurisdicción, van a afectar tu disponibilidad de recursos como el agua y bosque y demás, ¿no? Eso creo que es elemental o básico para poder encarar de mejor manera el proceso de planificación territorial con énfasis en agua y recursos naturales, ¿no? Bien, gracias por tu participación, Marco. Ahora hablemos sobre la situación del agua en Cochabamba. Para esto conversemos con Fernando Salazar del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón. Fernando, ¿cuál es la situación del agua en Cochabamba? Ya indicamos anteriormente que en nuestro municipio existe una combinación de distintos tipos de operadores a cargo de la gestión del agua. Cuéntanos. Sobre las operadoras de agua, tenemos la operadora municipal más importante, que es CEMAPA, que abarca el 26% del territorio municipal, alrededor del 60% de la población. Tenemos otro tanto, un porcentaje muy importante, más del 30%, que está comprendido por los sistemas comunales de abastecimiento de agua, con pozos, ríos, vertientes, tajamares, que están en manos de operadores comunales o de OTBs también, que son los que tienen el control tanto de la fuente de agua. La infraestructura es infraestructura comunal propia, inversión de ellos sin participación estatal o municipal, y por supuesto todo lo que es la gestión misma del agua en cuanto a operación, distribución, mantenimiento, determinación de tarifas de agua está a cargo de las comunidades y están dispersas por lo menos 8 distritos. Y las otras, que son las operadoras específicamente privadas, podemos llamar, ¿no? Los sistemas abastecidos por casos aguateros privados que compran agua
algunos tienen sus pozos propios como fuente de agua, hacen el carguillo, traslado, la distribución y venta. Por intermedio también están los sistemas de tanques vaciales, que son sistemas mixtos entre CEMAPA, que da agua, que vende agua por cisternas y distribuye en algunas OTBs, y otros que son los tanques vaciales, que es el mismo sistema de venta a través de carros cisternas privados. Compran todo el sistema y hacen la redistribución, y el costo de operación, distribución, etcétera, se distribuye entre el conjunto de los usuarios. Considerando este antecedente, ¿cómo podríamos evaluar la generación de políticas públicas municipales de Cercado, Cochabamba, para la protección y uso responsable del agua? Cuando hablamos de política municipal, nos referimos a estas 5 principales formas de distribución. En el caso de los sistemas comunales, la alcaldía no tiene absolutamente ningún rol, interés ni nada. Y no es que están solamente en la zona norte, están en la zona oeste, están prácticamente, como decía, al menos en 8 distritos. Es más, ignoró la situación de falta de agua en toda esta cantidad de barrios, y por supuesto también ignoró la responsabilidad que tiene sobre la misma. En un momento determinado, sí, el municipio quiso asumir cierta actitud de intervención, avasallamiento, podemos decir, y tomar el control de estas fuentes de agua y su red mediante la privatización, ¿no? A través de Aguas del Tunari. Estamos hablando del año 2000. Entonces, sin haber hecho ninguna inversión, concesionan y entregan. El municipio también tuvo un rol importante en esta situación. Lo mismo pasa con los sistemas privados, donde en algún momento intentaron poner cierta regularización que permita un ingreso, un impuesto o algo parecido, ¿no? El único debate sobre fuentes de aguas fue prácticamente cuando se genera conflicto en las alturas entre fuentes de CEMAPA o las fuentes municipales, Escalerani, Guaraguara, San Pablo, San Pablito, que son las principales presas, y luego cuando se tiene conflictos también con las baterías de pozos en Vinto, no tiene, digamos, como municipio una protección misma a las fuentes de agua, porque ni siquiera tiene identificado qué fuentes de agua exactamente, tanto superficiales, superficiales y subterráneas, existen en Cochabamba. No tiene ningún estudio, no tiene ninguna dirección o jefatura que se dedique a ello. La Secretaría de Medio Ambiente está en otras temáticas. Toman sí los problemas, pero donde más accionar ejerce el municipio es en el control del directorio de CEMAPA, ¿no? Que es la operadora municipal, un ente semiautónomo, donde el directorio es el que define las políticas. Esta está presidida por el presidente del directorio de CEMAPA, designado por la alcaldía. Está el gerente como secretario, un funcionario designado por la gobernación, un funcionario de la APS, y participa un miembro del Colegio de Ingenieros. Este miembro del Colegio de Ingenieros está más de 25 años y es renovable. El delegado del municipio responde a su partido político también, al igual que en la gobernación. Fernando, ¿cuál crees que es el tema más complicado y delicado en lo que se refiere a la gestión del agua en el municipio de Cercado? Accionar muy limitado a lo que es la falta de agua en estos últimos 50 años, a lo que era Misicuni, por supuesto, ¿no? La construcción de la presa, el tendido de los ductos, que siempre está rezagado, con las demandas y necesidad, con el entrampe que se tiene con el gobierno nacional de que si hicieron o no hicieron, y quién es responsable y quién pone la plata para el ducto hacia la zona sur, un ducto construido hacia la zona norte, una red de 90 manzanos en el casco viejo totalmente colapsado por su vía desgaste, una pérdida de agua aproximadamente del 45 a 50%, agua no facturada y agua que también se pierde como tal, y un sinnúmero de problemas aparejados de una tarifa de agua donde sí se mueve el municipio y también el gobierno a través de la gobernación en este caso. Prueban un nuevo reglamento, nuevas tarifas de agua, con un consenso y participación de cooptación de los dirigentes que tiene tanto el municipio como la gobernación a través de su partido de gobierno, del MAS, que definen y acuerdan imponer agua, definen gente que ni siquiera es usuaria de CEMAPA, tienen gente que es prorrogada como el Colegio de Ingenieros, su representante, sin estudios técnicos, sin base social, sin comparación, en lo que implica las tarifas de agua en las otras operadoras municipales, EMAPAS en Sacaba, EMAPAC en Quillacollo, y por supuesto las más de 1.500 operadoras comunales, cuya diferencias de tarifas de agua es enorme. Se cobra 10, 20 bolivianos en los sistemas comunales y en los otros municipios, a excepción de Cercado, donde la tarifa básica llega a ser muy grande, 100, 150, 250, 400, 500 bolivianos, con una escala muy draconiana, muy abusiva, que no da explicación a nadie.
y el recurso simplemente va para costos de operación, mantenimiento de CEMAPA, en este caso, nada para protección, no se tiene política de protección, reitero, ni siquiera identificadas las principales fuentes de agua. Ahora conversemos sobre el rol de la participación social y ciudadana en la generación de políticas públicas municipales en favor de los recursos naturales, especialmente del agua. La Fundación Agroecolandes está promoviendo e impulsando la participación ciudadana en la generación de leyes y normativas municipales respecto a este recurso clave en diferentes municipios de Cochabamba. Conversemos acerca de eso con el ingeniero Tito Villarroel, de la Fundación Agroecolandes. Tito, cuéntanos acerca de las experiencias de la Fundación Agroecolandes para motivar la participación social ciudadana en la generación de leyes municipales de protección y uso responsable del agua en los municipios de Vinto y Tiquipaya, donde han estado implementando acciones. Con el objetivo de que la sociedad civil, las organizaciones, la ciudadanía en su conjunto participe de manera activa en la gestión ambiental de sus municipios, especialmente en el cuidado y uso responsable del agua y otros recursos naturales tal como manda la norma, la Fundación Agroecolandes ha impulsado y está impulsando algunas acciones justamente para promover esta participación. Estas acciones las estamos haciendo en 4 municipios de Cochabamba. Por ejemplo, en el municipio de Vinto hemos impulsado una movilización social ambiental entre las gestiones 2017 y 2019 en torno a la recuperación e incremento de la capacidad de recarga hídrica de las cuencas Colpa y Queraya, que están ubicadas justamente en las cabeceras del Parque Nacional Tunari. En estas cuencas, cerca de 150 familias han realizado prácticas de reforestación, protección de áreas de recarga hídrica y fuentes de agua, han realizado prácticas de siembra de agua como zanjas de infiltración, se han capacitado en uso eficiente del agua de riego, se han implementado prácticas agroecológicas, sistemas agroforestales, una agricultura saludable. Con estas prácticas, a través de un modelo hidrológico, se ha logrado estimar que en estas 2 cuencas experimentar un incremento del volumen de recarga de aproximadamente 170 millones de litros a partir del 6º año, ¿no? Cuando estas prácticas estén cumpliendo una función ambiental requerida. Ahora, en el municipio de Tiquipaya, luego de identificar junto al OCSE 13 de agosto que las áreas de recarga hídrica de este municipio, de las cuencas Jora, Tiquipaya, Tolapujru y Taquiña, estaban en mal estado, están en deterioro, muy vulnerables a la contaminación, a incendios, se ha logrado organizar la primera cumbre municipal del agua, donde se ha reunido a los diferentes usuarios del agua de este municipio. Ahí teníamos comités de agua potable, regantes, inclusive la industria. Es complicado la problemática del agua en Tiquipaya, pero ya esa ha sido una primera oportunidad donde se han sentado junto a autoridades municipales y si bien no se han llegado a acuerdos decisivos, ahí sí hemos acordado todos que cuidar las áreas de recarga hídrica es fundamental para garantizar la disponibilidad de agua en el futuro, y en ese contexto vamos a seguir promoviendo este tipo de reuniones hasta que este municipio cuente con alguna normativa impulsada por la sociedad civil en torno al cuidado de estas áreas de recarga hídrica y por supuesto del agua. Bien, amigas y amigos, de esta forma llegamos al final del programa Actapi de Saberes. Antes de despedirnos, queremos invitarles a una actividad que está organizando el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia. Se trata de la presentación del libro Sociedad y Energía, construyendo la transición energética desde y para los pueblos y comunidades, casos Brasil, Perú y Bolivia, de la autora Tania Ricaldi. El libro es parte de las apuestas del Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia en cuanto a posicionar la necesidad de la transición energética desde el abordaje sociopolítico y ecológico, encaminando a la construcción de nuevas culturas energéticas de cara a construir alternativas al desarrollo. Esta actividad se realizará el 30 de marzo a horas 15 en el Salón Cuarzo del Hotel Regina, ubicado en la calle Reza entre Prado y España. Al final de la presentación se obsequiará un ejemplar del libro, así que no pueden perderse esta actividad. Más información con Tania Ricaldi al celular 714-42-333. Bien amigos, también recordarles que les esperamos nuevamente el siguiente sábado 3 de abril a las 8 de la mañana en otra emisión de este programa Actapi de Saberes, esta vez a cargo de la institución Mossos Causa.
De esta forma hemos llegado al final del programa APTAPI de Saberes, que es un espacio facilitado por el Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia Regional Cochabamba. Hasta la próxima. Te invitamos a compartir tus experiencias y opiniones con nosotros. Súmate y síguenos en las redes sociales. Encuentra el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. APTAPI de Saberes, construyendo alternativas. Es un programa en Radio Cepra, auspiciado por el Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia Cochabamba. Participan sus miembros Agrecolandes, Alerta Verde, Asociación de Organizaciones y Productores Ecológicos de Bolivia, Centro de Estudios Superiores, Ciudadanía y Mosov Causay. Juntos seguimos construyendo alternativas. APTAPI de Saberes, construyendo alternativas.